Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición acerca del ensayismo peruano en el siglo XX. En este caso vamos a hacer una revisión panorámica sobre los autores más representativos de este género en nuestra tradición literaria. Eh, Hay que considerar que tenemos tres autores que consideraríamos pilares del ensayismo, que son más reconocidos por otras facetas, ¿no? Sobre todo como poetas, ¿no? Pero no tanto como ensayistas. En el caso de Manuel González Prada, autor de finales del siglo XIX y principios del XX, es uno de los pocos que para el ámbito de la escuela es contemplado de forma directa como representante del ensayismo. Sin embargo, en los casos de José María Eguren y de César Vallejo, se trata aún de un aspecto no tan conocido de sus obras. En el caso de Manuel González Prada, él se trata de un representante de esta línea del ensayismo en la que se le da más relevancia a la búsqueda de una opinión o de un cambio en la opinión pública, ¿no? En este caso, cuando se dirigió al pueblo a partir de la situación ocurrida tras la guerra con Chile, ¿no? Que propició un cuestionamiento del sistema político de entonces. En el caso de Guren y de Vallejo, sus abordajes al género ensayístico se dirigen más bien hacia una búsqueda más estética, en el caso de Guren, y un poco más ética en el caso de Vallejo. En el caso de Guren, sus motivos, que es la etiqueta con la que se conoce a su producción ensayística, suelen ser textos donde hay una reflexión sobre la poesía, la belleza, el sueño, la música, entre otros tópicos propios de la obra de Guren. En el caso de Vallejo, su producción, aparte de preocuparse por temas literarios, también tiene una preocupación social, en especial conexión con el comunismo, que fue la línea ideológica que Vallejo siguió durante su vida. Entonces, con estos autores, que también podemos considerar como pilares de la literatura peruana, está el origen de la tradición ensayística nacional. Pero si vemos desde otro ángulo la producción de textos ensayísticos, nos vamos a dar cuenta que también tiene injerencia en lo referido a la sociedad y las ciencias sociales. Aquí más bien podemos mencionar a otros autores que también resultan paradigmáticos para la producción ensayística nacional. Tenemos a José Carlos Mariátegui, a Luis Valcárcel y a Jorge Basadre. En el caso de Basadre estamos ante un historiador, Valcárcel un antropólogo y Mariátegui, que aunque autodidacta, no dejó de tener influencia en la esfera pública de su época, ¿no? De hecho fue fundador del Partido Socialista. Y en estos casos su producción ensayística, más que fijarse en el mundo interior y en la preocupación por el entorno de la subjetividad, más bien se enfoca su mirada en las cuestiones sociales de la nación peruana, ¿no? Es así que la reflexión sobre el tema del indio o la relación con otros países de América o incluso con España, también la relación con el pasado histórico del país o la relación entre las distintas clases sociales que conforman la nación peruana, son materia de reflexión de estos autores. Entonces ellos también representan otro momento del ensayismo donde hay más bien una preocupación por la realidad. Si seguimos en el desarrollo cronológico de esta tradición ensayística, nos vamos a dar cuenta que también hay otros autores que le han dado cabida a la producción de ensayos que, sin embargo, suelen ser atendidos por la academia por su producción más creativa o incluso más académica. En el caso de Mariano Iberico, él es un filósofo peruano que, aparte de tener textos donde reflexiona sobre el ser y el tiempo, también tiene unos textos en prosa en donde reflexiona sobre el paisaje de la sierra, sobre la percepción del individuo frente al territorio y al espacio, así como el viaje como materia de reflexión, ¿no?
Por otro lado, tenemos a César Moro, este poeta de la vanguardia, reconocido también por su producción plástica. Tiene textos ensayísticos en los que reflexiona sobre los distintos tópicos que vamos a encontrar también en su poesía. Y algo parecido ocurre con el caso de Jorge Eduardo Eyelson, quien también es conocido más por su producción poética, plástica, incluso narrativa, pero que recién en los últimos años comenzó a dársele más relevancia a su lado de ensayista. Y aquí nos permite conocer un aspecto de su figura en donde deja a la luz sus preocupaciones no solo estéticas, sino también intelectuales, ¿no? Tampoco podemos dejar de lado a otros autores como José María Arguedas, quien en su formación como antropólogo, ¿no? También tiene un perfil que ha desarrollado escritos ensayísticos en los que la preocupación por ejemplo, el quechua o las comunidades indígenas son materia de su reflexión. De alguna manera lo podríamos entroncar con esta línea ensayística en la que la realidad o el cuestionamiento a la realidad es el eje. Por el otro lado, también debemos mencionar a Julio Ramón Ribeiro, reconocido más como narrador, pero que también tiene un texto, un conjunto de textos titulado Prosas Apátridas, en donde entre una especie de diario, pero también cuaderno de apuntes, hay cabida para la reflexión sobre la propia escritura o sobre otros aspectos de la vida del escritor. Acá no podemos dejar de mencionar también a otra figura relevante de la tradición ensayística peruana del siglo XX como Sebastián Salazar Bondy. De hecho, es uno de los autores más prolíficos y que podríamos incluso colocar en ambas orillas, la de la preocupación por la realidad y la preocupación por la literatura. De hecho, su libro más conocido es un ensayo, se trata de Lima la Horrible, pero también podríamos considerar su preocupación por la crítica de arte, la crítica literaria, la preocupación por temas de política, así como por el tema de la ciudad, ¿no? Entonces nos permite conocer a un autor muy versátil, ¿no? Y que se llegó a convertir en su momento en el intelectual público más importante, ¿no? Por la línea literaria, otro autor que es muy reconocido dentro del ensayismo peruano del siglo XX es Luis Loaiza. Muchos de sus libros combinan la investigación, pero también la preocupación por la estética en la manera de narrar y de presentar la información. Loaiza ha desarrollado un tipo de ensayo que puede ser abordado por el especialista académico, literario, pero también por el lector aficionado y que desea conocer un poco más de los protagonistas de la literatura. No se puede dejar de lado tampoco a Mario Vargas Llosa, quien ya a partir de la segunda mitad del siglo XX se convierte, digámoslo así, en el ensayista también más recurrente y activo en la publicación. Si bien en sus libros hay un perfil literario, también podríamos considerar otro perfil que se preocupa por la realidad y el cuestionamiento de la realidad y que más bien se hace evidente cuando publica sus columnas en diarios, ¿no? Entonces eso también nos permite advertir que un ensayista puede o bien ser de una orilla o de la otra o bien fluctuar entre ambas, ¿no? De acuerdo al contexto y las circunstancias.